Hola a todos. Hoy vamos a meternos de lleno en la magia que hay detrás de la inteligencia artificial generativa. Sí, esa tecnología que está cambiando cómo creamos, cómo trabajamos, bueno, cómo vivimos. Acompáñenme a ver qué hay realmente tras bambalinas. Imaginen esto, se necesita crear contenido. Se escribe un prompt, uno como este, ¿no? Bien detallado, creativo, con un montón de potencial. Básicamente se le está pidiendo a la IA que arme una guía completísima sobre un tema. Y de la nada, ¡zas! En apenas segundos aparece un artículo que está increíblemente bien hecho, es rápido, es de calidad y la verdad parece cosa de magia. Esa es la promesa, y por eso estas herramientas se han vuelto tan populares. Pero a ver, ¿qué pasa realmente detrás del telón? ¿Cuál es ese proceso invisible que ocurre en esos poquitos segundos? Bueno, hoy vamos a ir quitando las capas de esa cebolla para entender qué es lo que de verdad está pasando. Empecemos por la primera capa, la más obvia y sin embargo la que más subestimamos, los datos que nosotros mismos le damos. Cada vez que se escribe un prompt, se está iniciando un proceso que tiene implicaciones mucho más allá de lo que se ve en la pantalla. Primero que nada, hay que recordar que estos sistemas se entrenan con una cantidad de datos gigantesca, la gran mayoría sacada de Internet. ¿Y eso qué significa? Pues que aprenden de contenido que ya existía, con todas sus cosas buenas, y también con sus sesgos. Y eso nos lleva a la pregunta del millón, la que tiene que ver con nuestra interacción directa con la máquina. Cuando se escribe algo en el prompt, ¿esa conversación es de verdad privada? Uno tiende a pensar que está teniendo una conversación privada, como en un chat, pero la realidad es muy diferente. Es más bien como escribir en una postal digital. Esos prompts pueden guardarse, ser revisados por personas e incluso usarse para reentrenar al modelo. O sea que la garantía de privacidad es bastante limitada. Claro, y esta falta de privacidad es básicamente una puerta abierta a riesgos de seguridad. Los atacantes pueden usar técnicas como los jailbreaks para que la IA se salte sus propias reglas de seguridad, o incluso ataques indirectos donde esconden instrucciones maliciosas en documentos para que la IA los procese y termine filtrando información sensible. Entonces, y que esto quede súper claro, hay ciertos tipos de información que simplemente no deberían meterse en una IA pública. Hablamos de datos personales, secretos de una empresa, contraseñas o cualquier dato médico o legal que no esté 100% anonimizado. El riesgo de que se filtre es demasiado alto. Ok, ya vimos los riesgos de la información que entregamos. Ahora pasemos a la siguiente capa, el resultado que recibimos. Porque no solo importa lo que metemos, sino también lo que la IA nos devuelve, que, como veremos, viene con sus propios peligros ocultos. A veces, la inteligencia artificial sencillamente inventa cosas. Este fenómeno se conoce como alucinación. Puede citar estudios que no existen, equivocarse con fechas históricas o, como pasó en un caso muy famoso, sugerir ponerle pegamento no tóxico a la pizza para que el queso no se caiga. Genera respuestas que suenan creíbles, no necesariamente verdaderas. Y luego, claro, tenemos los deepfakes. Contenido sintético que es tan realista que se puede usar para suplantar la identidad de alguien, para esparcir noticias falsas o hasta para cometer fraudes. Y un dato que preocupa: la tecnología para crear deepfakes va mucho más rápido que la tecnología para detectarlos. Y esto nos lleva a un problema que es todavía más de fondo. Como dice este informe tan potente de las Naciones Unidas, los prejuicios que ya existen en nuestros datos históricos se terminan convirtiendo en los prejuicios de nuestros sistemas del futuro. Esto se ve clarísimo en la vigilancia predictiva. Si los datos históricos muestran que la policía ha vigilado más a ciertas comunidades, el algoritmo aprende ese patrón y predice que ahí se cometerán más delitos. Esto crea un círculo vicioso de discriminación algorítmica. El sesgo del pasado se convierte en una profecía que se cumple a sí misma. Por último, pero no menos importante, hablemos de la propiedad intelectual. Si se le pide a la IA que cree una imagen de un personaje protegido como Mickey Mouse y luego esa imagen se usa para algo comercial, la responsabilidad legal por infringir los derechos de autor no es de la IA, es de quien la usó. La IA es la herramienta, quien la maneja es el responsable. Y ahora sí, llegamos a la capa más profunda.
Y quizá la más compleja, los peligros que se esconden en el cambiante mundo legal. Porque, contrario a lo que podría parecer, la IA ya no es el lejano oeste. Las reglas están llegando, y es fundamental conocerlas. El punto de inflexión más grande hasta ahora es la Ley de Inteligencia Artificial de la Unión Europea. Y ojo con la fecha, porque está a la vuelta de la esquina. A partir de febrero de 2025, ciertas aplicaciones de IA consideradas de alto riesgo estarán prohibidas. Y esto, sin duda, marca un antes y un después a nivel mundial. Y no es una ley vaga, es muy específica. Prohíbe cosas como la manipulación subliminal, sobre todo en grupos vulnerables, los sistemas de puntuación social, que califican a la gente según su comportamiento, y el uso de biometría para deducir las emociones en el trabajo. Ya no hablamos de malas prácticas, hablamos de cosas ilegales. Muy bien, ya hemos analizado todos los riesgos, lo que puede dar un poco de miedo. Pero ahora vamos a lo práctico. ¿Cómo se pueden usar estas herramientas de una forma más segura, más inteligente? Aquí va una guía. Miren, si se van a quedar con una sola cosa de todo esto, que sea esta, la prueba de la duda. Es muy simple. Antes de darle a generar, hay que hacerse una pregunta. ¿Publicaría esta misma información en un foro público en Internet? Si la respuesta es no, entonces no hay que ponerla en una IA comercial. Además de esa regla de oro, aquí van 4 pasos clave, como una pequeña checklist. Primero, anonimizar todos los datos. Segundo, verificar la información crítica con un experto de verdad. Tercero, tener siempre presente los derechos de autor. Y cuarto, que es importantísimo, nunca usar el contenido tal cual sale de la IA. Hay que revisarlo, editarlo y añadirle valor humano. Y esto me lleva a un último punto sobre seguridad, que se resume en un número, 1. En cualquier proceso donde el resultado de la IA vaya a tener consecuencias importantes, se necesita al menos un supervisor humano. La tecnología es un asistente, no un reemplazo del juicio de una persona. Al final del día, todo se reduce a esto. La inteligencia artificial es una herramienta increíblemente poderosa. No es un creador con conciencia propia, y tampoco es un confidente que vaya a guardar secretos. Es un amplificador de nuestra intención. La pregunta que queda en el aire y que tenemos que responder entre todos es, ¿cómo vamos a elegir usarla?